Ese tiempo lo estamos utilizando para leer un poco la palabra, también para compartir lo que vamos leyendo de lo que es con respecto hoy al libro de Marcos, compartiendo, preguntando o comentando acerca de lo que vemos. Espero que podamos ser de alguna manera de bendición y también que el gozo del Señor sea su fortaleza. Vamos a orar. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan José y vamos a comenzar el día de hoy. Entonces, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por la oportunidad de vida, la oportunidad de salvación, de gozo, de alegría, de esperanza, de amor, de justicia y de verdad. Te pedimos que nos ayudes en este tiempo para poder leer tus escrituras, para poder comprender, asimilar y añorar tu dulce presencia. Te agradecemos, Dios y Pastor, te agradecemos, Rey y Dios. Te pedimos que seas tú siempre que nos ayudes, y que nuestra mente esté sujeta a humildad, a humillación y a justicia, y que podamos meditar en tu palabra constantemente para adorarte y rendirnos a ti, Señor. Gracias te damos, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, sea atado a todo pensamiento altivo y llevado a la cautividad de Cristo, y que podamos estar amándote y siendo justos para ti, Señor. Ayúdanos a aprender tu amor y ayúdanos a conocerte a través de tu palabra en Cristo Jesús, Señor. Amén. Y amén. Ahora veamos cómo estamos acá. Bueno, el capítulo 7 de Marcos, como ya incluso leímos el día miércoles, fue lo que leímos, lo que contamina al hombre. Hoy nos tocaría leer lo que es la fe de la mujer sirofenicia, y si nos da tiempo, llegamos a Jesús sana un sordomudo. Okay. Veamos la fe de la mujer sirofenicia. Es Marcos 7, 24 al 30. Dice lo siguiente: levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. ¿Alguna pregunta, duda, comentario que quieran brindar aquí? Ok, veamos ahora un poco de esto. Dice, levantándose de allí, esto recordemos que fue lo que sucedió con en el verso anterior cuando hablamos perdón, de lo que contamina al hombre, cuando sucedió esa situación que ellos estaban allá. Entonces aconteció lo que esta situación de lo que contamina al hombre, todo lo que la discusión que pasó con los fariseos, etcétera. Después de eso sucede esto de acá, de la mujer de mujer sirio fenicia, levantándose ahí de donde estaba anteriormente, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Vemos cómo, creo que lo habla un poquito más el libro de Marcos, muestra cómo Jesús, a pesar de por así decirlo, de alguna manera, fama que se hizo, o por lo muy conocido que él era, aún así, él se escondía, buscaba tener tiempos aparte. Lo vimos también cuando fue la multiplicación de los panes, que tanto uno provocó de a los que había enviado los llevara a un lugar aparte para que ellos también tuvieran un tiempo a solas y que descansaran. Eh, las personas lo alcanzan, no solo a él, sino que los discípulos, y él pues pasa hablándoles de la palabra, pero después de eso le pide a los discípulos que se vayan aparte y luego despide a la multitud y él busca y siempre estar a solas.
Por supuesto, también hay muchos propósitos de los cuales, por lo cual Jesucristo quería andar siempre como, como lo que llamamos actualmente un perfil bajo, ¿verdad? No querer esa pompa, esas situaciones que están ahí porque también no lo mira conveniente y también podía afectar cierta comunión y otras situaciones espirituales y proféticas que ahorita también no lo vemos o no lo vamos a tocar. Pero dice 25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Entonces, por algún motivo, inclusive por la misma necesidad de esta señorita, de esta mujer, ve que a pesar de Jesús esconderse, la mujer lo encuentra. Y ahí recalcamos lo que la palabra dice, buscadme y me hallaréis. Entonces vemos de que aunque Jesús se esconda, nosotros lo podemos hallar. Pero solo lo van a hallar aquellos que le buscan. Cuando hablo de esconderse, que Jesús se esconde, no necesariamente estamos hablando de esconderse en el sentido de que Él se esconde de todos nosotros en ese aspecto, sino que puede ser una identidad de Dios que esté escondida, que solo la quiere revelar a aquellos que busquen y encuentren, como lo que aparece en este contexto. En muchos contextos Él se hace público, pero en este contexto se priva, se esconde, como la misma palabra dice. Y tú en lo secreto, ora a tu Padre que te ve en lo secreto, porque también el Padre tiene un secreto. Cuando hablamos de ese versículo dice eso, ¿verdad? Y tú entonces y tu Padre que te ve en lo secreto, es decir, que Él, Dios Padre, está en lo secreto, te recompensará en público. Hay un secreto en esta parte de acá, de cómo Dios de alguna manera tiende a esconderse, pero esta de esconderse no es más para que uno tenga la oportunidad de buscarlo y encontrarlo y que se haga vida esa palabra. Buscadme y me hallaréis. Pero vemos, como recalco aquí, cómo, por qué una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Logró localizarlo, el que busca encuentra, cuya hija tenía un espíritu inmundo. Entonces vemos cómo esta mujer tenía una hija que tenía un espíritu inmundo. Eh, no sabemos, aquí creo que no indica qué tipo de espíritu inmundo era, pero podría haber sido afectada de gran manera para que la mujer estuviera buscando a Cristo, saber qué manifestaciones tenía la señorita y cómo es que también busca la liberación de su propia hija. También lo vimos si no mal recuerdo, fue en Mateo capítulo 6, también se da una situación similar, no tanto en el sentido de la liberación, sino que en una sanidad, pero también vemos como un padre pide por, eh, por la sanidad de su hija. Y luego nos damos cuenta que muere y ya Jesús pues no solo ya no la sana, sino que ahora la resucita. En este caso, la mujer es la que busca, la mamá busca la liberación de su hija. No sabe quién acudir y al único que logra acudir y que inclusive estaba escondido era a Jesús. ¿Por qué? Porque oyó de él. Cuando oyó de él, ¿a qué nos referimos? Recordemos de que el oír, ya hemos hablado un poco de eso los sábados, de que el oír es muy importante porque vimos que es oír, ejecutar y vivir. Entonces, esta acción de la mujer del versículo 25 es algo similar a la que acontece con la mujer que es prostituta, que está en el libro de Josué, capítulo 2 si no estoy mal, porque ella también dice que ella oyó de las maravillas que habían sido hechas. Y a causa de haber oído lo que Dios había hecho, ella pidió la liberación. Ella sabía lo que iba a acontecer sobre su nación y ella pidió la libertad y que permaneciera viva su casa. Entonces eso es bien importante porque es el oír, por eso es la Biblia, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a oír lo que Dios nos quiere decir porque ese oír nos va a llevar a ser activados en algo. En este caso vemos de que ella oyó de Jesús y al oír de Jesús, que Jesús sana, que Jesús liberta, que Jesús echa fuera demonios, que Jesús esto, que Jesús X y motivo,
sabe que lo puede hacer y sabe que puede ayudarlo. Como vimos en Marcos 5, estábamos hablando de cuando llega el endemoniado Gadareno, llega Jesús a liberar al endemoniado Gadareno, y no fue necesariamente que alguien orara por él, por así decirlo, o no sabemos, porque no se muestra ahí, sino que llega Jesús específicamente y libera a esa persona que tenía una legión. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, hagamos de cuenta, esta mujer, si oyó esa historia del endemoniado gadareno, es como preguntarse, si sacó una legión, que son N cantidad de, más de 1000 espíritus y demonios de esa persona, ¿cómo no va a liberar a mi hija que solo tiene uno? Algo así como, hay un ejército y una sola persona venció a todo un ejército. Entonces, si le pongo a un hombre, lo va a vencer porque ya venció un ejército entero. ¿Cómo no va a vencer a un hombre? Entonces vemos de que el oír inteligentemente, también como lo vimos el sábado, entonces nos damos cuenta de que a la hora que nosotros oigamos de Él, vamos a creer que Él también lo puede hacer. En el caso, por eso siempre se recalca en la Biblia de que el hecho era recordar las cosas que había hecho Jesús, pero que había hecho Dios. Por eso mismo, si vemos en el capítulo de Éxodo, cuando Dios estipula por primera vez la Pascua, pasan dos cosas con el establecimiento de la Pascua. Uno, que le cambian el mes, que ahora iba a ser primer día del mes en esa fecha. Y segundo, que ese acto de celebrar la Pascua iba a ser para recordar la liberación que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Y eso era para darle a conocer quién era Dios, y a consecuencia las personas, los niños, las generaciones venideras, pudieran saber de que tienen un Dios capaz de hacer muchas cosas. Por eso vemos mucho cómo se recalca, tanto en Salmos o en otros libros, cómo es de que, por así decirlo, le echan en cara a Dios esas situaciones, y también glorifican a Dios por esas situaciones que acontecieron con esa gran liberación del ser libres del pueblo de Egipto. Eh, no estoy mal, sino creo yo que es Gedeón que, que se queja con Dios acerca de eso, y acaso no fue aquel que liberó al pueblo de Israel. Es decir, escuchamos, y ese escuchar nos va a llevar a tener fe, saber que tenemos un Dios que no solo que es que pueda sanar, sino también puede liberar, pero también entender, como lo hemos recalcado, de que nosotros también podemos tener espíritus inmundos, y eso que no se manifieste en el hecho de que a veces hay escenas de que la gente cae o se revuelca o pasan cosas así extremas como a veces ponen en películas, que sí hay eso, espíritus inmundos en nosotros, y que generan acciones o influencian nuestra vida, y a consecuencia de eso nosotros necesitamos ser libres de ello, pero tenemos primero reconocer que hay. Si no reconocemos que no lo tenemos, no va a pasar, no va a pasar nada. Segundo, es de que sabiendo que hay algo, podemos oír de Dios. Por eso es importantísimo leer la Biblia y orar, porque en esos momentos, tanto el Espíritu Santo, a través de la oración en la Escritura, nos va a dar a recordar y a reconocer lo que Jesús es capaz de hacer. Y entender que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y vemos otra actitud. Dice que la necesidad por el amor de las hijas, que habíamos hablado de eso con Jairo, de que no es lo mismo el amor que tiene un padre que prácticamente hacia un hijo, porque el hijo no hace absolutamente nada, por así decirlo, a la hora de nacer, y a pesar de que a veces los hijos se comporten mal, los padres a veces siempre los siguen amando. Caso contrario, a veces también no sucede eso con los matrimonios, o inclusive con las amistades. Vemos aquí que dice, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. ¿Qué pasa? Dice que lo segundo que hace es postrarse a sus pies. Ella reconoce la necesidad que hay para liberación. De alguna manera lo reconoce a él como una autoridad, como alguien a quien puede rogarle, y sabe que no hay nadie, por lo menos en ese tiempo, que podía ejercer esa liberación. Con respecto a ese tiempo, estoy hablando de que era la primera vez en ese tiempo que se va que un hombre liberara a alguien. Ya por eso es que lo iban a buscar. No tenían a nadie más que ejerciera esas manifestaciones.
de sanidades, de liberaciones, etcétera, sino que en Jesús se manifestó todas esas cosas a plenitud prácticamente. Había pocos hombres, como en el caso de Eliseo en el antiguo tiempo, pero sus milagros fueron como que contados, ¿no? Pero Jesús fue prácticamente, él iba y manifestaba. A Eliseo a veces eran y le iban y le preguntaban, pero Jesús iba caminando, iba realizando las sanidades conforme. Entonces había alguien que podía generar una liberación. Asimismo, a nosotros también de alguna manera nos ha delegado para poder cumplir con esto que él hizo también, porque él cuando sube al cielo lo que hace es dar su ministerio, eh, como lo que pasó con Elías y Eliseo. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, lo único que tenemos que es creerlo, no porque nosotros seamos, sino que es Cristo en nosotros. Y se postró a sus pies aquí. 26, la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Entonces vemos algo bien importante acá, dice la nacionalidad de la mujer. Esto tiene bastante importancia por lo siguiente. Antes había una gran separación entre el pueblo judío o el pueblo de Israel y las personas que eran de otras naciones. El pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios y las otras naciones prácticamente las tomaban como por perros. Así les hablaban o tenían algo muy despectivo hacia las demás naciones. También lo vimos en el libro de Hechos cuando a Pablo lo mandan con Cornelio. Y hay una gran sorpresa para ellos. Ellos se sorprenden de que el evangelio haya sido llevado a los gentiles, porque prácticamente los tenían como que nosotros somos una nación, ustedes no valen nada, nosotros sí, y ustedes no. Pero realmente no era el propósito inicial de Cristo acerca de eso, o de Dios, no era el propósito necesariamente de desechar a las naciones, sino todo lo contrario, que las naciones se convirtieran a través de ver la vida del pueblo judío o del pueblo de Israel. Entonces es bien importante esto por las palabras que Jesús usa y también por la situación que se da actualmente. Veamos lo siguiente. La mujer griega sirofenicia de nación, como les digo, esto significa que ella no era parte del pueblo de Dios, en el sentido eh, de la ley, por así decirlo, que ella no cumplía o no era parte de esa ley. Ella realmente era, si lo queremos llamar así, de alguna manera, alguien que pecaba y vivía su vida normal y que por algún motivo la señorita, la hija, quedó endemoniada, ya sea por el pecado de la mamá o por el pecado de esa misma señorita. No sabemos su edad tampoco. Eh, y una de las cosas que ella llega a hacer, no llega prácticamente a reclamarle o a pedirle normalmente que la libere, sino que le ruega para que libere a su hija del demonio. Hay un ruego. Entonces, esta porción de la escritura, la lectura que vemos, nos muestra cómo pedirle a Dios nuestra liberación. Y una de las cosas que vemos es primero oír y creer. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Uno, buscarle, como lo que vemos acá. Buscarle porque se esconde. Oír, entender que tenemos que oír, que Él puede liberar y creer, porque el oír es creer y también vimos que oír es obediencia. Entonces vamos a obedecer a la palabra de verdad que Él libera. Eso nos va a llevar a buscarle, encontrarle y también a postrarnos a sus pies para rogarle la liberación. No solo de nosotros, si alguien tiene familia puede rogar por la liberación de su familia, la liberación de su hermano, de su nación, etcétera, porque aquí se marca esta situación de que a pesar de esta mujer prácticamente no tenía la facultad de que Dios le otorgara hasta cierto punto la liberación, por lo que vamos a leer, ella aún así vemos una actitud de humildad y humillación que no se ve, tal vez no se vio en el mismo pueblo judío. Ahora vemos el 27, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces, el 27 deja algo bien, como les digo, que va bien, bien amarrado a la información que dan del versículo 26. Dice, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos.
Como recalco, Jesús era también israelita. La cultura hacía y tomaban como que aparte a las demás naciones, pero tomemos en cuenta que Jesús no lo hace necesariamente de una manera como que despectiva, sino de una manera de una verdad. Es decir, todo aquel que no cree en Jesús y que no ha sido parte de su pueblo es una creación. Y aquí lo deja ver bien, porque dice, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Los perrillos qué son? Los perrillos no son hijos, son creación. La liberación es ¿para qué? Para los hijos de Dios. Ella era una creación. La creación necesitaba una libertad, pero primero era la liberación de los hijos. Por eso en la misma Biblia dice que la creación gime a una para la manifestación de los hijos de Dios. Porque Dios primero